Hoy estamos comenzando una nueva serie titulada Ciudadanos del Cielo, como lo decía la canción, Ciudadanos del Cielo. Esta nueva serie está basada en la carta que el apóstol Pablo le hace a los filipenses, una carta hermosa. Y en esta carta es conocida por su gran despliegue de gozo. Vamos a ver que se va a hablar mucho del gozo. Es una carta donde Pablo menciona el gozo unas 16 veces. Es una carta donde Pablo menciona el nombre de Cristo unas 50 veces. Es una carta donde Pablo hace hincapié que su mayor gozo lo encuentra en Cristo. Ese es nuestro deseo para ustedes hoy, que ustedes puedan salir aquí claramente con el gozo de Dios. Lo maravilloso de esta carta es que Pablo escribe esta carta lleno de gozo, a pesar de que él no está pasando por sus mejores circunstancias, por sus mejores momentos. Él está en prisión. Y lo que inquieta el corazón de Pablo es saber que estos filipenses, a pesar de que lo aman muchísimo, están experimentando cierta tristeza al verlo que está en la prisión. Y él quiere animarlos y decirles: hermanos, estemos siempre gozosos, vivamos en el gozo. Y por eso les escribe a ellos en el libro de Filipenses, y lo van a ver en la pantalla, en Filipenses 1, 3 al 5, él comienza con ese despliegue de gozo diciéndole: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego ¿con qué? Con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta el día de hoy. Pablo, al reconocer esa tristeza que estos filipenses están experimentando debido a que él está en prisión, empieza a hacerles un recuento, empieza a resaltar los elementos que él, Pablo, tiene como gozo, lo que le ayudan a tener gozo. Y tienes tres elementos que vemos en ese pasaje. Pablo comienza diciéndoles: me gozo en mi memoria de ustedes. Es decir, me acuerdo de ustedes continuamente y eso me trae gozo. El gozo es algo que podemos acordarnos. El gozo no trae malas memorias. El gozo no trae el pasado al presente para hablar de las cosas malas. El gozo es lo que es algo bueno. Es algo que es bondadoso. Es algo que es amable. Es algo que es amoroso. Es algo que es benigno. Es algo que es compasivo. El gozo, y vamos a verlo hoy hacia el final, es la mejor terapia para nuestra salud física y nuestra salud mental, como vamos a ver. Pero Pablo también resalta un segundo aspecto del gozo. Dice que el gozo de la intercesión, de poder pedir por otras personas. Ese es el gozo que viene de pensar en otras personas, el gozo que viene de ver las necesidades de otras personas antes que nuestras propias necesidades, y tener el gozo de orar y de peticionar, de doblar rodilla por las cosas que otras personas están pasando. Hay un tercer aspecto que él menciona, que es el gozo de la comunión en Cristo. Y Pablo les va a mencionar que ahora somos una sola familia en Cristo, somos un solo cuerpo en Cristo, unidos por el Espíritu Santo, que nos da esa perfecta comunión, esa unión común, nosotros como el cuerpo de Cristo. Así que ese es el tipo de gozo que deben tener los ciudadanos del cielo. Y Pablo va continuamente a hablar de este gozo y de esta ciudadanía. Va a ser el eje central de su carta, y por eso le hemos puesto a nuestra serie Ciudadanos del Cielo. Y el gozo que Pablo nos va a mostrar es muy diferente a la felicidad que este mundo nos da. Es bastante diferente. Es una felicidad que nos da el mundo, es algo que es pasajero, algo que es muy temporal. Es muy escasa la felicidad que este mundo nos puede dar a nosotros, debido al sufrimiento, debido al estrés, debido a la depresión.
debido a nuestras propias frustraciones, las maneras en que nosotros estamos insatisfechos, la ansiedad y la tristeza. Solo vamos a poder experimentar felicidad o momentos cortos de felicidad en este mundo. Inclusive, esa felicidad va menguando a medida que van pasando los años. Más, las estadísticas nos dicen que esa felicidad se va reduciendo a medida que vamos envejeciendo, a tal punto que esta misma estadística nos dice que hay grandes índices de suicidio en las personas de 65 años en adelante porque experimentan muy pocos momentos de felicidad, experimentan más tristeza, más soledad, más aislamiento, los cuales los lleva a hacer esto. Pero quizás la pregunta que podemos contestar aquí comenzando es, ¿qué es la felicidad? La felicidad es una actitud de satisfacción, escuchen bien, que es temporal, que depende de circunstancias externas que nos satisfacen temporalmente. Y es más, esta felicidad tiene que ver, está relacionada con la casualidad, con el azar. Es decir, podemos llegar a ser felices o posiblemente podemos llegar a no ser felices. Es decir, la felicidad no está garantizada, es algo que va fluctuando y depende de cada persona. Por eso la felicidad también depende de factores externos a nosotros, porque la felicidad es la respuesta emocional que nosotros damos a los factores externos, es la respuesta de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma, a todos esos factores externos. Por ejemplo, usted sale con su familia a comer o estamos aquí, de pronto nos sentimos felices. Quizás usted va y ve su partido favorito y gana ese equipo y usted experimenta esa felicidad. Posiblemente va a un parque de diversiones y usted va a notar que la actitud emocional suya se va a alinear a las circunstancias, a los factores externos y eso le va a producir a usted felicidad. Pero lo opuesto también es real. Cuando esas cosas que usted desea, cuando esas cosas que usted anhela, cuando esas cosas que usted busca no se dan, entonces también tiene la capacidad de experimentar tristeza, que es lo opuesto a la felicidad. Pero lo que vamos a ver hoy es que el gozo es completamente diferente. El gozo no tiene nada que ver con las circunstancias externas, ni no tiene nada que ver con la casualidad. Y eso es un gran beneficio para nosotros. El gozo es prácticamente una confianza profunda de que todo va a estar bien. De que podemos gozarnos porque sabemos que pase lo que pase, todo va a estar bien porque no depende de nosotros. En el contexto bíblico, el gozo siempre está relacionado con Dios. El gozo es un regalo de Dios para el cristiano, para el creyente. Es un regalo de Dios que le pertenece al ciudadano del cielo. Y si tú eres un ciudadano del cielo, esta serie es para ti porque ese gozo te pertenece a ti. Y es Jesús quien nos llena y nos da ese gozo. Lo podemos ver nosotros en Juan capítulo 15, que va a aparecer ahí, Juan capítulo 15, versículo 11, que dice Jesús: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi ¿qué? De mi gozo. Así es, escuchen bien, desbordarán de gozo. Si tenemos segura nuestra eternidad, si estamos seguros de que Jesús murió en la cruz, de que Jesús resucitó, si estamos seguros de que tenemos vida eterna, si estamos seguros de que tenemos un lugar y que somos ciudadanos del cielo, si tenemos seguros de que el perdón de pecados existe para nuestra vida, que no hay más condenación en nuestra contra, podemos estar seguros que el gozo de Cristo también desborda en nosotros, los ciudadanos del cielo. Amén. Así que, si vamos a ser efectivos ciudadanos del cielo, hay tres cosas que todo ciudadano del cielo debe conocer. Tres cosas que vamos a ver nosotros, que tú y yo como ciudadanos del cielo debemos conocer para entender el concepto de gozo.
Primero de ellos va a aparecer en la pantalla el gozo como un precepto. Les voy a dar 3 palabras que comiencen con la letra P para que ustedes puedan simplemente acordarse más fácilmente. La primera de ellas es el gozo como un precepto. Primera de Tesalonicenses, que aparece en la pantalla, dice así, 5:16. Estén siempre gozosos, siempre gozosos. Estar gozosos es un mandato de Dios, es un precepto de Dios, no es algo opcional, es algo que Dios nos manda a estar, que no depende de las circunstancias, depende de Él. Yo no tengo control sobre mis circunstancias, pero sí tengo control de la manera en que yo reacciono a mis circunstancias. Yo tengo control sobre la actitud que yo tengo sobre mis circunstancias. Y yo debo elegir responder siempre gozoso. El gozo también es el segundo sabor, por decirlo así, del fruto del Espíritu. Sabemos que son 9 sabores. Y el segundo sabor después del amor es el gozo. Y dice que el Espíritu Santo es quien produce ese gozo, quien está activando ese gozo en mí a medida que yo voy entregando mi vida más y más al control del Espíritu Santo y no al control de mis circunstancias. En la medida que yo voy entregando mi vida más a leer la palabra de Dios, a empaparme de la palabra de Dios, entonces voy absorbiendo ese gozo y voy transmitiendo ese gozo. Eso lo podemos ver nosotros en Jeremías capítulo 15, versículo 16, que va a aparecer en la pantalla y que dice así. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. ¿Son mi qué? Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Así que el gozo fluye de mi espíritu hacia mis circunstancias. Y ese gozo que está en mí es estable porque proviene de Cristo, quien es estable y sale hacia mis circunstancias. El gozo causa que mis circunstancias se ajusten a mi actitud. Me repito, el gozo causa que mis circunstancias, que son externas, se ajusten a la actitud de gozo que he elegido tener. Las circunstancias se van adaptando, se van ajustando a la actitud de gozo que yo he elegido tener. Es más, tú y yo tenemos la capacidad de contagiar a las personas con nuestro gozo y causar en ellas que estén tranquilos, que estén en paz, que estén reposadas y que estén felices. La felicidad que busca el mundo podemos contribuir. Pero algo interesante del gozo, y es que el gozo tiene el potencial de influenciar sobrenaturalmente mis circunstancias. El gozo tiene el potencial de influenciar sobrenaturalmente mis circunstancias, a pesar de que yo no tenga el control de mis circunstancias. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Pablo y de Silas, que están precisamente en otra ocasión, está en Filipos, y allí Pablo acaba de sacar un espíritu maligno de una muchacha, y eso causa un tumulto en el pueblo, y los acusan de rebelión y de pues estar atentando contra la paz de esa ciudad, y fíjense bien que los azotan a Pablo y a Silas y los meten presos, y al llegar la medianoche, Pablo y Silas están allá en esa prisión y fíjense bien, ellos no están llenos de miedo, no están llenos de tristeza, no están quejándose, pero ¿por qué Dios esto me pasa a mí si yo soy Pablo, yo soy Silas y si hemos estado predicando el Evangelio? Pero ¿por qué? No están quejándose, no estaban traumatizados por los azotes que habían recibido, no se sentían como víctimas. Pobre Pablo, pobre Silas, no se sentían como víctimas, no estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando y cantando himnos. Estaban poniendo en práctica el precepto, el mandamiento de estar siempre gozosos a pesar de sus circunstancias. Y Dios, escuchando sus oraciones, escuchando sus cánticos, hace algo sobrenatural, se produce un terremoto. Y fíjense bien que a raíz del terremoto,
todos salieron. Pero fíjense algo. En esa misma escena está un carcelero. Y el carcelero estaba lleno de temor. El carcelero estaba lleno de temor porque eso es lo que causa la falta de gozo. El estar lleno de temor es causado por la falta de gozo y quería matarse, quería morirse. Y eso es lo que causa en una persona que le falta el gozo porque es la única otra alternativa que encuentra a acabar con su vida porque no tiene el gozo del Señor. Pero Pablo le dice, no hermano, no lo hagas, no lo hagas. Y gracias a que Pablo siguió el precepto de Dios de estar siempre gozoso, Dios de manera sobrenatural utiliza eso en la vida del carcelero para salvar físicamente al carcelero para que no se quite la vida y también para darle el mensaje del evangelio y él conoce de Cristo y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Pero la historia no se detiene allí, ellos van a la casa del carcelero y toda su familia conoce del evangelio, conoce del mensaje de Cristo y también aceptan a Cristo porque dos personajes decidieron ser obedientes al precepto de estar siempre gozoso en medio de cualquier circunstancia. Si tú y yo somos ciudadanos del cielo, Dios nos ha llamado a nosotros a seguir el precepto de siempre estar gozosos. Y ustedes se sorprenderán lo que Dios puede hacer a través de esa decisión. Así que el primer aspecto que todo ciudadano del cielo debe conocer es el precepto de siempre estar gozosos. Vamos al segundo aspecto que podemos aprender como ciudadanos del cielo. Y está en la pantalla, el gozo como pilar. Tenemos primero el gozo como precepto y ahora el gozo como un pilar. Romanos 14, 17 que está en la pantalla dice así. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y ¿qué? Gozo en el Espíritu Santo. Los judíos religiosos de esa época venían diciendo, no coman esto, no beban esto, no hagan aquello. Es decir, tenían un legalismo que les decía, no hagan nada de esto porque todo lo habían recluido, lo habían resumido en pecado. No hagan esto, no coman eso porque esto es pecado. Sin embargo, ahora Dios les dice, no. El nuevo cimiento, el nuevo pilar, el nuevo estructura, las nuevas columnas del reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Lo que ahora va a identificar a un ciudadano del cielo, que te va a identificar a ti y a mí como un ciudadano del cielo, no es la comida, no es que comamos hoy, qué vamos a comer hoy, qué podemos no comer o qué podemos sí comer. Lo que no es lo que bebamos, ya sea que bebamos un vino o no bebamos un vino, ya sea que vayamos a una fiesta o no vayamos a una fiesta, ya sea que bailemos en una fiesta o bailemos o no bailemos, ya sea que vengamos o no vengamos, sea ya que nos pongamos un tatú o no nos pongamos un tatú, ya sea que seamos legalistas o no seamos legalistas o tengamos nuestro conjunto de reglas, lo que identifica a un ciudadano del cielo es si ese cristiano practica la justicia, la paz y el gozo de Cristo. El Señor lo resume tan fácil, tan sencillo. En otras palabras, si tú has sido justificado por Cristo, si ahora no eres enemigo de Dios gracias a que Cristo te ha reconciliado con Dios, entonces Dios te dice, vive en el gozo de Dios. Y si estás pasando por alguna circunstancia o vas a pasar en el futuro por una circunstancia, tienes que estar confiado de que Dios te va a sacar adelante, de que Dios no te ve como un enemigo, de que estás en paz con Dios, de que cada vez que Dios mira tu vida, la mira a través de Jesucristo y te ve justo. Te ve perfecto en los ojos de Dios. En otras palabras, como ciudadano del cielo, si eres un cristiano, Dios nos llama a practicar su justicia, su paz y su gozo, porque siempre van a ser pilares, van a ser cimientos que nunca van a cambiar. Podemos poner nuestros pies firmemente en ellos.
Quizás la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál debe ser entonces la conducta tuya y mía como ciudadano del cielo? Lo dice este pasaje que leímos, seamos justos, manejemos nuestros asuntos con justicia, cumpla con el tiempo en su trabajo, cumpla con el deber de pagar sus deudas, cumpla con los compromisos que ha establecido. Y en el proceso esté en paz con sus hermanos, esté en paz con su familia, en la iglesia, esté en paz con los hermanos. No busque pleitos con los hermanos, con las hermanas. Esté en paz, sea justo, esté en paz y contagie a esa familia y a los hermanos con el gozo del Señor. Amén. Así que primero el Señor nos dice que lo primero que un ciudadano del cielo debe saber en referente al gozo es que tiene que ser obediente y tiene que practicar el siempre estar gozoso. Segundo, nos dice que debemos nosotros tener este pilar de justicia, de paz y de gozo. Hay un tercer elemento que debemos conocer como ciudadanos del cielo con el gozo, y está ahí en la pantalla, el gozo como protección. Y ese es maravilloso, se van a sorprender. Nehemías 8:10, que está en la pantalla, dice así: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén como tristes, no estén afligidos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra defensa. El gozo del Señor es nuestro blindaje. Quiero que tengan esa imagen de blindaje. Fíjense algo interesante. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir en caso de un ataque, de una emergencia. Si de pronto usted va caminando por la calle haciendo deporte en la mañana, yo no sé si a ustedes les ha pasado, va caminando por su barrio y están siempre todas las rejas y se aproxima y de pronto un perro lo hace y uno inmediatamente se asusta y siente un temor grandísimo, lo tomó por sorpresa. El cuerpo está diseñado de tal manera que active un sistema de alarma, un sistema donde usted se le van a inyectar en principio dos tipos de hormonas. Se le va a inyectar adrenalina y se le va a inyectar cortisol. Y fíjense interesante que ese cortisol es la hormona que regula en usted el estrés. Es la hormona que regula en usted el estrés, y el punto es que no solamente le regula el estrés, sino que le manda señales al estómago para que diga, no tengas hambre. Porque imagínense que usted en el momento que ladra el perro, usted lo que imagina es, uy, me gustaría comer algo. No, inmediatamente le tranca el estómago para que usted no tenga y pueda salir la adrenalina para que pueda correr, para que tenga energía en el torrente sanguíneo, y el cortisol para que usted pueda manejar el estrés que le da que el perro ladró, porque usted imaginó que de pronto el perro estaba de este lado de la cerca y no del otro lado. El punto es que muchas veces nuestro cuerpo toma esta amenaza, esta similitud. Eso es algo que Dios nos dio para manejar las amenazas. Pero lo que sucede es que nuestro cuerpo muchas veces toma las amenazas de nuestra vida cotidiana, las cargas que continuamente tú y yo experimentamos al trabajar, la carga laboral, la carga familiar, la carga de las finanzas, la carga matrimonial y la carga de la suegra. No, perdón, la carga de la suegra no está incluida, pero eso no está aquí, lo borro. El punto es que el Señor nos da a nosotros esa capacidad. Entonces el cuerpo reacciona en estos momentos disparando cortisol y cortisol y cortisol. Porque el cuerpo piensa que está en amenaza. ¿Y qué sucede? Entre más cortisol, su estómago entonces quiere comer menos y menos y menos. Y es cuando usted se da cuenta de que quieres comer, no tengo hambre. Y pasan 1 o 2 días sin comer. Entiende por qué las personas están pasando por eso. El punto de todo esto es que cuando esta amenaza se hace continua y continua y continua y continua, fíjense los efectos de disparar tanto cortisol y tanta hormona al cuerpo por la manera en que usted maneja sus cargas diarias. Esto produce en usted ansiedad, depresión,
problemas digestivos, dolores de cabeza, tensión, dolor muscular, enfermedades cardíacas, alta presión arterial, problemas de sueño, deterioro de la memoria y problemas de peso. Y fíjense bien, porque yo quiero resaltar algo, porque voy por algún lado con esto. El punto es que hay un órgano del cuerpo que más se afecta. Hay un órgano de su cuerpo que más se afecta con estas sobrecargas que le parecen amenazas y que disparan el cortisol, y es el intestino. El intestino es el órgano que más se afecta. Y fíjense, ¿por qué tiene el intestino esta importancia? Porque en el cerebro, pero también en el intestino, el 90% de lo que se produce en el intestino es algo que es importante para ti y para mí. En el intestino se produce el 90% de otra hormona que se llama la serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. Si ustedes decíamos al principio que cada vez experimentamos menos y menos momentos felices en nuestra vida, si a eso le sumamos que la hormona que está diseñada por Dios para darnos ese boost, ese empuje de felicidad, lo que controla o regula mi ánimo es esa serotonina, y la estoy afectando por la manera en que yo recibo y manejo mis cargas diarias, entonces la falta de serotonina o la reducción de serotonina causa depresión. Y usted entiende hoy por qué el mundo entero está pasando por una gran depresión. El punto de todo esto es que el cuerpo humano se afecta físicamente por su estado emocional, por las cargas a las cuales usted somete a diario su cuerpo, su vida. Cuando usted está dominado por la tristeza, cuando está dominado por la depresión, cuando está dominado por el estrés, cuando está dominado por la ansiedad, entonces está comprobado médicamente que usted también está atrayendo, está haciéndole así, vengan, está atrayendo enfermedades físicas a su cuerpo. Está bajando las defensas inmunológicas de su cuerpo, especialmente la del intestino. Ustedes saben que hay una flora intestinal, hay unas vellosidades intestinales, y por eso todo el mundo está hoy en día con los probióticos, para recuperar esos tejidos y todas estas fibras, porque precisamente saben que se están destruyendo por las cargas que todos estamos permitiendo sobre el cuerpo, y entonces eso lleva a la depresión. Por aquí les estoy mostrando el porqué y el mecanismo. El punto es que tu sistema digestivo pierde la capacidad de defenderse. Esa es la palabra que quiero que vean, defenderse. Y déjenme traerlos, porque se me fueron como una cometa. Déjenme traerlos de regreso y piensen lo siguiente. Nehemías le está diciendo al pueblo de Israel, no estén tristes, no estén afligidos, celebremos lo de hoy. Lo de ayer fue la tristeza, lo de ayer fue la aflicción, celebremos lo de hoy, que son las murallas. Celebremos las murallas, así como ustedes están hoy seguros dentro de esta muralla física. Estén seguros en la muralla del gozo del Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra, cuando dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza, la palabra fuerza en el hebreo significa lugar fortificado. Significa que el gozo de Dios es tu fortaleza, es tu muralla, es tu blindaje, es tu defensa que Dios te ha regalado. ¿Para qué? Para cuidarte de la depresión, para cuidarte de la ansiedad, para cuidarte del estrés, para cuidar tu salud física y mental, para defender tu salud física y mental, y para defender y cuidar tu intestino, que tanto lo necesitas para otras cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjense bien, así que no esperes sentirte gozoso. El gozo no es algo que tú sientes. Tú cuando decides casarte con tu esposa, tu esposo, tú decides amarla porque es una decisión. A pesar que todos los días tú no te levantas y dices, wow, uy, no. El sentimiento no está allí. El punto es que tú no acabas tu matrimonio porque no sientas algo, o si sientas algo. El gozo no es un sentimiento, es un mandato de Dios. Estamos gozosos y Dios te da todo el gozo que tú necesitas. Y cuando no te gozas, le estás dando entrada a la derrota en tu corazón.
quiero mostrarles dos ejemplos de los efectos de no usar la defensa del gozo como blindaje. Dos ejemplos. En el primero voy a mencionar a una mujer en la Biblia que es la esposa de Sansón, Dalila. Fíjense lo que sucede en Jueces 16:16 y ella está en esta escena. Y dice, y como ella, Dalila, lo presionaba y lo importunaba todos los días con su tiqui, 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 ¿verdad? Su ánimo decayó y casi murió de angustia. Así que se le abrió su corazón y le confesó. Tuvo que decir, mira, lo que me va a acabar es que me corten el pelo. Listo, hasta luego. Y no me voy a morir con este tiqui, 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 tiqui. Ok, el punto de esto es que tanta fue la intensidad, digan conmigo intensidad. Tanta fue la intensidad de Dalila que quebrantó la fortaleza de el gozo de Sansón. Hasta el punto que él prefería morir que aguantarse el tiqui, 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 tiqui de su esposa. Y fíjense bien que lo quebrantó desde adentro. No fue que rompió esta frontera desde afuera, la rompió desde adentro cuando él decayó en su ánimo y lo consumió su angustia hasta el punto de querer morir. Un ejemplo, el segundo ejemplo es del Señor Jesús. Mateo 26:37 dice, entonces son las últimas horas de Jesús antes de morir en la cruz. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó, hasta ahora está comenzando este proceso, a ponerse triste y muy, ¿qué? Igual que le estaba pasando a Sansón. Pero aquí no había tiqui tiqui, ¿verdad? Jesús siempre tenía el gozo de Dios como su blindaje. El gozo del Espíritu, Jesús siempre estaba protegido y siempre estaba blindado. Nada podía tocar y hacerle daño a Jesús, al menos que Jesús mismo se quitara su blindaje. Jesús dice en la Biblia que nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él voluntariamente entregó su vida por todos nosotros. En la cruz Él expira, Él entrega su vida. Aquí en esta escena Él está entregando la coraza del gozo del Espíritu. Como vamos a ver en Filipenses 2, vamos a ver que Filipenses 2, Pablo nos dice que Jesús como Dios no se aferró al hecho de que era Dios, no se aferró, sino que se despojó de todos esos privilegios. Y esto es interesante. ¿Para qué? Para hacerse semejante a los hombres. ¿De qué me sirve esto, pastor? De entender lo siguiente. De que Jesús se despojó de la coraza, del blindaje que le daba su gozo, para poder sentirse triste, como tú te has sentido triste, para poderse sentir afligido, como tú te has sentido afligido, para poderse sentirse deprimido, como tú te sientes deprimido, para poder entenderte, porque muchas veces pensamos que Dios no me entiende. Sí, te está entendiendo. Y fíjense, Jesús lo llevó a un grado más alto. Jesús experimentó toda esa tristeza, toda esa aflicción, hasta el punto de sudar sangre. ¿Alguno de ustedes ha sudado sangre? Ustedes no me digan que han experimentado su depresión y su ansiedad y su estrés y su aflicción, que no la pueden aguantar. Porque si Jesús pudo hacer todo eso sin su coraje o coraza de protección, sin su blindaje, tú sí lo tienes como creyente, sí tienes un blindaje y lo puedes utilizar. El punto es que Jesús no se desapareció con esto. El punto no fue que Jesús botó su blindaje. Él lo puso a un lado. Se quitó el blindaje y no solamente a un lado, lo puso allá adelante, lo puso como su visión. Fue lo que lo motivó a la cruz, fue lo que lo llevó a través de su desierto de cruz, a través de sus mayores circunstancias. Él puso su gozo allá, como lo dice Hebreos 12:2, que dice así, está en la pantalla, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Puso su coraza allá, se la quitó temporalmente para experimentar lo que tú y yo experimentamos. El punto es, nuestros matrimonios o su matrimonio, un matrimonio no se acaba cuando una mujer va y se va a vivir con otro hombre. O cuando un hombre se va y vive con otra mujer. El matrimonio se acaba cuando ambos descuidan el gozo que se sentían de estar juntos.
Fíjense bien, su esposo debe ser su gozo. Su esposo debe ser su gozo a pesar de que no sea tan guapo y tan fuerte como Sansón y más bien sea un barrigón, ¿verdad? Escúcheme bien. Y su esposa debe ser su gozo y amarla a pesar de que sea tan intensa como Dalila, ¿verdad? Porque Dios nos llama a eso. Es decir, estas son las herramientas del gozo. Pongan su gozo delante, que ustedes puedan ver su matrimonio ya siendo efectivo, siendo eficaz, amándose y respetándose. Pongan su gozo por delante, que los ale a través de las diferentes circunstancias y aflicciones de que ustedes puedan pasar como matrimonio. Carguen su cruz. Y les digo en este momento que su esposo no es su cruz. Y les digo eso a las mujeres, les digo a los hombres, su esposa no es su cruz. La cruz significa que cada uno está dispuesto a morir el uno por el otro, por el gozo que se van a dar y por el gozo del Padre Celestial. Así que quizás la pregunta es, bueno, pastor, ¿y esto para qué me sirve de lunes a viernes? ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Cómo me sirve para mi trabajo? ¿Cómo me sirve para mi casa? ¿Cómo me sirve para las circunstancias actuales que estoy viviendo? Y eso es lo que yo quiero que hagan esta semana. Van a hacer terapia. ¿Están listos a hacer terapia? Se llama gozo terapia. Ese es el nombre que le he dado a este mensaje. Gozo terapia. ¿Están listos? Esta semana quiero que ría. Ría. Vamos a reír. No sean hipócritas, rían. Pero el ría es más que el reírse. Sí, yo quiero que rían de verdad. Pero el ría es un acróstico que lo van a ver en la pantalla. El ría es rechace demoledores, invite constructores y aprovecha hoy. El ría, ustedes se van a acordar, cuando usted se ría, usted va a acordarse que usted tiene que rechazar demoledores, invitar a constructores y aproveche su día hoy. ¿Qué son esos rechazos de demoledores? Si su gozo, decíamos nosotros, es una muralla, es un blindaje, imagínense una muralla de piedra que lo protege a usted, entonces evite personas, lugares, acciones, películas o cosas que pueden hacer un hueco en esa pared. Porque con ese hueco tan pequeño que suceda en esa pared, queda expuesta su seguridad. Imagínense un hueco en su casa, en la pared de su casa, y ustedes van a dormir tranquilos con un hueco en eso. Pues de igual manera, esta queda expuesta su seguridad, su paz, su bienestar y su salud mental y espiritual. Así que, ¿qué tiene que hacer? Escuchen bien, tomen nota, evite los chupagozos. Esas personas que le roban a ustedes el gozo, ustedes conocen quiénes son. Son chupagozos. Evite los cara fea. Ustedes todos tienen una persona que llegan así con una cara. En Colombia lo llaman diferente, pero no lo puedo decir aquí en pantalla. Pero ya usted sabe cuáles son. Evite los amor no dado. ¿Cuáles son los amor no dados? Los amargados. Evítelos. Evite los quejones, esos que se quejan por todo. Ay, es que qué calor, y es que temperatura, y es que esto, y es que lo uno, No importa, el día entero está lleno de cosas. Aprenda a tener el gozo. Todos estos son rompe ladrillos. Y no puedo usar la palabra que se utilizaría allá en la Argentina porque está prohibida aquí en el escenario. Son rompe ladrillos, rompen su muralla, lo drenan a usted y lo dejan con un hueco emocional a todos nosotros. Eso es la R. La I de invite. Invite constructores, elija hacer cosas que lo estén edificando, pongan ladrillos, pongan más ladrillos, coja un hobby, un juego, o ser un voluntario, vaya y camine, venga a un grupo pequeño, tenga un propósito diario para su vida. Y la A de aprovecha hoy es disfruta a tu familia hoy. Dígale a la persona que está a tu lado, disfruta a tu familia hoy. Dile, te invito a almorzar. ¿Verdad? Y no voy a mentir hoy. El tiempo pasa tan rápido que un papá le dice a su hijo de 8 años que lo ha visto crecer y le dice, wow, este muchacho tan grande se robó a mi bebé. Y el hijo le contesta, y este abuelo tan viejo se robó a mi papá. El punto es que nosotros vemos a los hijos crecer y los hijos nos ven a nosotros envejecer
y nos vamos distanciando en el tiempo y el tiempo pasa, aprovecha tu día hoy. Eclesiastés, y con este versículo cierro, Eclesiastés 9:7 dice así: anda y come tu pan. El Señor tuvo que haber tenido un bakery en el cielo porque todo lo que le gusta es el pan. Es pan, 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 pan. Hoy en día todo el mundo te pregunta y se preocupa por el gluten. Ahí no hay gluten en el cielo, coman pan. Y dice, anda y come tu pan ¿con qué? Con gozo, y bebe tu vino, Carlos, con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables al Señor. Amén. El punto es, hace una semana decíamos que el exceso de preocupación por el pasado produce depresión, que el exceso de preocupación por el presente produce estrés, que el exceso de preocupación por el futuro produce ansiedad. Pero Jesús nos recuerda a través del Padre Nuestro y lo reduce todo a hoy. A hoy, danos hoy nuestro pan de cada día. Y Eclesiastés lo lleva a un segundo nivel, le dice, un día a la vez, anda y come tu pan con gozo hoy. Hoy, disfruten hoy. Y si quieres tener un exceso de gozo, en vez de tener un exceso de depresión, un exceso de estrés y un exceso de ansiedad, aprovecha tu día hoy. Ría y aproveche su día hoy. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Amén. Padre Santo, damos muchísimas gracias porque tenemos tu palabra como el mejor alimento para las aflicciones del cuerpo, Padre Santo. Cada vez nos sorprendemos más de la fortaleza y las herramientas que hay en tus escrituras. Haznos santos a través de tu palabra, Padre Santo. Hoy reconocemos que tenemos en ti el precepto de estar siempre alegres. Las columnas del reino de los cielos es la justicia, la paz y el gozo. Pero sobre todo esto tenemos el gozo como tu fortaleza, como una torre fuerte que nos protege, como una muralla, como un blindaje sobrenatural, Señor. Enséñame a mí, enséñale a esta congregación a no depender de sus aflicciones, de sus depresiones, de su estrés, de su carga laboral, de su carga matrimonial, de su carga financiera, de su carga con sus hijos, de cualquier carga que los esté dominando. Señor, no permitas que más cortisol se derrame en nuestro vientre para no tener hambre. No permitas que el cortisol, Señor, se convierta en una adicción, la cual yo me vuelva un enfermo mental, con mi salud mental por el suelo, Señor. No permitas hoy, Señor, que vivamos como cristianos igual como vive el mundo, sin futuro y sin esperanza, siendo víctimas de nuestra depresión, estando traumatizados por las aflicciones mentales. Tú me has demostrado una vez más que sí se puede a través de tu palabra, que lo que está por fuera el mundo ofrece está limitado al tiempo y al espacio, pero lo que tú ofreces es eterno y celestial, porque somos ciudadanos del cielo, tenemos acceso a la medicina del reino de los cielos. Hoy, Señor, nos inyectamos no cortisol, no serotonina, Señor, sino nos inyectamos a Cristo en nosotros como ciudadanos del cielo. Y hoy salimos sanos, lo decimos por fe, salimos sanos de esa depresión, salimos sanos de ese estrés, salimos sanos de esa ansiedad, porque tú tienes el poder para hacerlo. Y lo decimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Los amo, iglesia.